Esto es Peniel. Esto es Peniel. Cerca de lo que tiene que ver con lo que es la paternidad. Pero, amados, si hay algo, amados, que tenemos que entender nosotros, es que Dios está deseoso de tener un encuentro con nosotros. Levante la mano quienes quieren ver la mano de Dios sobre sus vidas. Hay algunos que no la quieren ver, está bien, pero hay un 90% ahí que sí. Hay algo, amados, yo creo que todos nos sorprendemos cómo Dios le habló a muchos hombres en la Biblia y aún sigue ministrando hasta el día de hoy a muchos, amados, pero tiene que ver con varios principios. En el libro de Juan, en el capítulo 15, verso 7, dice la palabra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Ahora, amados, en el libro de Gálatas hay un hombre que es mencionado y es mencionado en muchos libros de la Biblia porque le creyó a Dios, porque la palabra se enquistó en su corazón. No refutó a la palabra. No preguntó, ¿será cierto? ¿No será cierto? ¿Será que me conviene? ¿No me conviene? La palabra la tomó y la abrazó en su corazón. Y dice en Gálatas capítulo 3, verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. En el libro de Génesis, ahí comienza la historia, un llamado divino espectacular, donde Dios le habla a Abraham, estando en Ur de los Caldeos con sus padres. Amados, no se le aparece, no es algo, amados, tan despampanante, no. Dios le dice: Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Esa fue la palabra. Mire, Abraham agarró sus chivitas y vámonos. No anduvo cuestionando la palabra. Abrazó la palabra. Tomó la palabra en su corazón y caminó con la palabra. Eso le agrada al Señor. Amados, agradó esa acción de Abraham a Dios. Y dice la palabra, hermanos, que Dios le fue prometiendo a Abraham cosas. Lo bendijo y le dice: vas a hacer de tus lomos, voy a sacar multitudes. Y le nacen 2 hijos a Abraham. Obviamente él pasa por el problema de lo que es la esterilidad de su esposa. Pero le nace Ismael. Más tarde, a los 13 años, nace Isaac, el hijo de la promesa. Y ahí a mí hay algo, amados, que yo quiero que lo veamos en esta escritura. Que Dios no le dice a Abraham: ofrece a Ismael. Le dice: ofrece a Isaac, al que amas. Ofrécelo. Y él se va, hermanos, largo. Y aquellas noches, esa noche donde él tiene que hacer el sacrificio, usted sabe la tristeza que pasa ese padre. Usted sabe el dolor que él tiene. Porque pareciera que Dios está jugando con él. Pareciera que son malas bromas que Dios le está haciendo a él. Porque le dice que salga de sus padres, que lo va a bendecir, que lo va a hacer una nación grande, pero su esposa es estéril y ahora que tiene el hijo, tiene que entregarlo. Pareciera que no tiene sentido. Pero Abraham no rehúsa eso. Con dolor, con angustia, con desesperación. Él va en obediencia a cumplir lo que Dios le ha dicho, lo que Dios le ha hablado, lo que Dios le ha mostrado. Amados,
Y Dios deja que vaya hasta lo último. Cuando ya va a degollar a su propio hijo, hay la voz del ángel de Jehová que le dice: no le hagas daño a este muchacho. Por favor, no le hagas daño, no lo toques. Y desde ese día hubo una transición poderosísima, gloriosa, amados, donde ya no era, ya se convirtió el Dios de Abraham. Mire qué poderoso. No era el Dios que Abraham le creía, no, el Dios de Abraham. Isaac, porque Isaac ya es un adolescente, tiene aproximadamente 13, 14 años. El niño sabe lo que iba a suceder. El niño sabe que el sacrificio era él. Pero usted comienza a leer los capítulos y no ve a un Isaac resentido, diciendo: ese padre que tengo yo, qué malo es. No hay un Isaac, amados, que está con ganas de venganza contra su padre. Y aún Isaac crece y es obediente a la voz del padre. Es obediente a la voz de Abraham. Escucha la voz de su padre. Hermanos, Isaac estuvo a punto de ser degollado. Él sabía. Él estuvo ahí con su padre. Él estuvo ahí. Y vemos más tarde que Dios se le aparece a Isaac y le da unas ordenanzas. Isaac no las cuestiona, solamente obedece. Solo obedece. En el capítulo 26 le dice: no vayas, no te muevas de ahí, no te vayas a Egipto, quédate en Gerar, que te voy a bendecir. Ahora los hombres de Gerar le querían quitar la mujer. Los hombres de Gerar comenzaron a reñir con él y poco a poco lo fueron sacando de ahí. Pero él obedecía la palabra. Él estaba convencido con esa palabra. Obedeció la palabra. En su corazón no estaba esa palabra resentimiento, me la vas a pagar. No estaba: yo ya no me congrego porque Dios no me contesta. En su vocabulario no estaba: ¿sabes qué? Mejor ya estoy desanimado porque imagínense que de chiquito Dios me quería matar. No, hombre. ¿Cómo yo le voy a obedecer a Dios? No, así mejor no. No. Isaac amaba al Señor a pesar de lo que había vivido. Isaac se casa y aún así la mujer Rebeca es estéril. Y él clama al Señor. Dios le da y le habla a Rebeca: hay 2 naciones que están en tu vientre. Y mire, vuelve a suceder lo mismo. Esaú nace primero y luego Jacob, pero Dios le dice: ¿sabes qué? Jacob es el que lleva la bendición. Porque Jacob aún desde el vientre, mire, la desesperación de Rebeca era grande. Porque ella dice: ¿para qué quiero la vida con estos tremendos que están aquí? Y ora al Señor y Dios le habla a Rebeca. Y en el nacimiento dice la palabra que Jacob salió agarrado del calcañal de su hermano, porque ese tipo era un guerrero. Perdió la batalla en el vientre de la madre. Pero aún así salió agarrado de su hermanito. El punto que él crece. Pero hay algo que a mí me llama la atención. Si usted lo ve desde Abraham, desde Isaac y en Jacob. Estos 3 personajes, si hay algo que había en ellos, es que la palabra de Dios la guardaban en el corazón. Cuando Dios les hablaba algo, cuando se revería, cuando había algo que tenía que ver con la palabra de Dios, amados, amaban la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es que la palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios trae aliento. La palabra de Dios nos consuela a nosotros. Por eso él estaba deseoso. Y él sabía que la bendición del Padre, las palabras del Padre de bendición no le correspondían a él.
Pero él estaba luchando. Se las gana a su hermano. La Biblia dice, y así, por un plato de lentejas, y así, miren la palabra, y así menospreció la primogenitura Esaú. Mire, con qué desprecio. Con qué desprecio. Y dice la palabra que más tarde Esaú procuró la bendición, la primogenitura, se acordó y lloró amargamente, pero ya era tarde. Qué triste es tomar las cosas en serio cuando es tarde. Tomar las cosas en serio cuando ya no hay remedio. No, hermano. Esaú la despreció. Dijo, si yo me voy a morir, ¿para qué quiero la primogenitura? Agarrar la voz. Se levantó y se fue. Mire, yo se lo voy a poner en este punto más, pero más temporal hoy. ¿Cómo dicen? Bueno, si yo ando cansado, hombre, hay otro día, voy a la oración. Si yo ando cansado, ahí después leo la Biblia. Igual, el mundial solo es un mes. Ya tengo todo el tiempo después para leerla. Así menospreció la primogenitura Esaú. Jacob la agarró, recibió la bendición del padre. Esa palabra, mire, Jacob la toma y él se va huyendo porque sabe que su hermano lo va a matar. Y se fue con Labán. Y cuando regresa 21 años después, él tiene que salir huyendo de Labán. Porque Labán busca matarlo, busca destruirlo, busca, amados, si él le dice que él se va a ir, Labán lo va a matar. Y él no es un hombre de guerra. Jacob no es un hombre de guerra. Y dice la Biblia que cuando Jacob regresa, viene de camino nuevamente a su tierra, sabe que hay un hermano furioso que lo quiere matar. Pero tiene un suegro perverso también que lo quiere matar. Y dice la Biblia en Génesis 28:12. Soñó y he aquí una escalera estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella y le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. De la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y el verso 14 del mismo capítulo dice, y será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, los 4 puntos cardinales. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y te volveré a traer a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho que voy a hacer contigo. Amados, ¿por qué Dios le da esta promesa a Jacob? Porque él amaba la palabra de Dios. Cuando tú amas la palabra de Dios, tú no la menosprecias, tú la abrazas con ella, caminas con ella, vives con ella. Sabes que es la palabra que te va a alumbrar. Sabes que si Dios te dio una palabra, esa palabra se va a cumplir. Dios le dice a él, te voy a bendecir. Voy a hacer contigo cosas grandes. Y dice la Biblia, y despertó de aquel sueño. Dice, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y este hombre hace una promesa con el Señor. Hace una promesa con el Señor. Y le dice, si tú fueres conmigo
El diezmo voy a apartar para ti. Voy a consagrarme aún más contigo. Voy a vivir para ti todos los días de mi vida. Cada suspiro va a ser para ti. Voy a consagrarme aún más para ti. Porque ya amaba la palabra, pero ahora sale un compromiso, un voto de Jacob con el Señor. Amados, mírese algo interesante que sucede aquí. Y eso usted lo va a seguir viendo siempre, porque el modus operandi del enemigo es igual, no ha cambiado. La Biblia dice, amados, que Jacob tiene el sueño, Dios le habla de lo que va a ser su vida, pero por otro lado, él había enviado mensajeros adelante para ver cómo estaba el camino. Y los mensajeros regresan y le dicen, tu hermano viene con 400 hombres. Viene a matarte. Hermano, ese culto de Jacob esa noche había estado poderoso. Mire, Jacob había danzado pero sabroso. Aleluya. Y sale afuera. Y le dice, no hombre Jacob, 400 vienen a matarte. ¿Qué usted cree que dijo Jacob? Ya no me voy a congregar. Porque mucha gente así, hermano, después de un servicio poderoso, un fin de semana glorioso, recibe una noticia y le dice, mire, está despedido. ¿Y qué hace? Va a buscar otro trabajo. Pero le dice a Lidia, ya no voy a ir a la casa de paz. Dice, ya no voy a ir a la oración. El domingo, no. Quieren castigar a Dios por los Esaú que se levantan. Cuando hay promesas divinas, que Dios te ha hablado, que te va a bendecir, que va a bendecir tu familia, que va a bendecir tu casa, que todo lo que emprendas va a ser de bendición. No le tengas miedo a los Esaú que se levantan. Viene con 400 hombres. Entonces Jacob, dice la palabra que en gran temor se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, las ovejas, las vacas, los camellos, en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento, el otro, y lo ataca, el otro campamento escapará. Y Jacob hace una oración poderosa. Mira la oración de Jacob. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac. Hasta ahí estaba en ese momento. Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo haré bien. Menor soy que todas las misericordias y todo lo que y toda verdad que has usado contra tu siervo, pues como con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar y no se puede contar por la multitud. Y durmió ahí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano. Y dice el verso 23, esa fue la primera noche. La segunda noche, y se levantó en el verso 22, capítulo 32, verso 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así se quedó solo Jacob. La segunda noche, Jacob, hermano, comienza a hacer todos los preparativos, todo lo que él puede hacer. Pero él dice, hay una guerra que yo la tengo que luchar solo. Hay algo que soy yo solamente que la tengo que luchar. Se queda solo Jacob. Y dice la Biblia, y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje del muslo
y se descoyuntó el muslo. Y Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Yo quiero hablarte algo, amado, que hay noches de angustias, hay noches de dolor, hay noches de pruebas, esas noches difíciles, noches interminables, noches que tú sientes que no vas a amanecer, noches donde pareciera que el mismo infierno se levanta contra tu casa, contra tu vida, y aquellas voces nauseabundas del infierno te dicen: vas a morir, no vas a amanecer. Son aquellas largas noches de dolor, son aquellas largas noches donde los pensamientos taladran tu mente, son aquellas largas noches donde todo está echado a perder. Porque aquella noche Jacob no encontraba el consuelo. Jacob por un lado tenía a su suegro que lo quería matar. De frente tenía a su hermano que venía con 400. Hay un ángel, escucha esta palabra, hay un ángel que se le aparece a Jacob. Y ¿sabe algo? El ángel no lo quería ayudar. ¿Usted ve eso? Porque él comienza a luchar con el ángel. Toda una noche, largas noches. Las horas pasaban. Hermano, pasaban las horas. Y Jacob estaba ahí: bendíceme, bendíceme. Por favor, bendíceme. No tengo opción. Bendíceme. Y el ángel estaba ahí y no le hacía caso. ¿Usted ha estado en ese momento donde usted siente la presencia, pero pareciera que no hay respuestas? Donde todo el problema a su alrededor es grande y es difícil, y hay gente a su alrededor que usted dice: me pueden ayudar, ¿y por qué no me ayudan? ¿Qué pasa? Me han abandonado. Jacob siente, amados, que Dios le ha jugado una mala pasada. Y él dice: si tú me prometiste, me dijiste vuelve a la tierra, tú me hablaste que mi descendencia sería grande, ¿por qué me estás haciendo esto? Qué triste, hermanos. Son momentos difíciles en la vida. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios habla a tu vida, tú escuchaste la voz de Dios y ahora ves que todo se cae como castillo de naipes. Todo comienza a desaparecer. Todo comienza a fumarse. Y hay un ángel ahí. Y Jacob lo agarra. El ángel lo golpeó, pero él no suelta y le dice: bendíceme. Jacob dice: sabes que si no me bendices, yo prefiero morir contigo aquí, que tú me mates, pero que no me mate mi hermano. Yo prefiero que seas tú que me mates. Y él comenzó a luchar, hasta que rayaba el alba. Estaba el sol ya poniéndose. Y el ángel dice: has luchado con los hombres, has luchado con Dios, pero te falta algo que tú no quieres hacer, Jacob. ¿Sabe qué pasaba con Jacob? Jacob no quería reconocer quién él era. Por eso el ángel le pregunta: ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y él le dice: yo me llamo Jacob. Jacob lo que significa es ladrón, suplantador, un engañador, un tramposo. Y él dice: sabes que soy un fraude definitivamente. Por años lo sé, pero yo no lo he querido reconocer. Pero el día que lo reconoce, ese día, amados, viene la bendición. Por eso la palabra dice la Biblia, amados, que el que confiesa su pecado y se aparta, recibe misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta, recibe misericordia. Entonces dice la palabra: el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob.
Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo ahí. Porque cuando tú le dices al Señor, no llegas escondiéndote. No llegas como aquel fariseo que decía: yo sí ofrendo, yo sí ayuno, yo sí no. He sido un pecador, te he fallado, Señor, pero aquí estoy. Yo necesito que hagas algo conmigo. Ese día, amados, la gloria de Dios vino sobre la vida de Jacob. Quiero decirte algo, amada iglesia. Ese día se rompió algo nuevo. Ese día comenzó una nueva transición. Ese día comenzó el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Si esa noche Jacob se da por vencido, hermanos, el destino de la humanidad iba a quedar a la merced. Porque hay momentos en la vida que son de tus lomos, que Dios va a sacar, va a forjar una generación grande. ¿Cuál es el problema que hoy tenemos? ¿Cuál es el problema? Que mucha gente, hermanos, estamos viviendo en una era de cristianos de cristal. No les puede decir nada. Olvídese. Por cualquier cosa se enfrían. Por cualquier cosa se molestan. Por cualquier cosa, amados, abandonan el llamado. Por cualquier cosa. Yo veo los hombres en la Biblia del Señor que marcaron épocas, que abrieron, que forjaron destinos. Fueron hombres que le creyeron a Dios, que no importaba la circunstancia, no importaba el problema. Mire, a Jacob, su propio suegro, su propio hermano lo buscaba para matarlo, pero él se refugió en el Señor. Porque cuando tú te refugias en el Señor, no importa los que se levanten contra ti. Dios va a levantar bandera. Dios te va a forjar un destino glorioso. La Biblia, amados, nos enseña, porque hay momentos en la vida donde tú te vas a sentir tentado a tirarlo todo. Donde vas a sentir el deseo que ya no puedes más. Donde en la gente que tú confiabas, en la gente que tú creías, te falla. Y todo pareciera, amados, que está echado a perder. Que las promesas que Dios te ha hablado ya se fueron por el retrete. Que pareciera, hermanos, que todo se ha levantado en tu contra. Que pareciera, amados, que ya no hay nada más. Por eso aquí vemos a un Jacob que se refugió en el Señor. En el verso 30 al 31 del capítulo 32 dice: y llamó Jacob el lugar de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Y alzando sus ojos después de ese encuentro que él tiene, toda una noche, Jacob iba renqueando. Mire, solamente para que lo degollara su propio hermano, porque fuerza ya no tenía. Pero cuando Jacob fue caminando y alzó sus ojos, Esaú, que venía para matarlo, cuando lo vio, amados, mire, vio la sombra de su padre Isaac, de un hombre consagrado, y dice que comenzó a llorar, lo abrazó, lo besó y le dijo: yo no puedo hacerte daño, hermano mío. ¿Sabe por qué? Porque él buscaba un Jacob mentiroso, pero se encontró con un Israel transformado, alguien que se había abandonado en las manos del Señor, alguien que había forjado un destino para sus hijos. Ese día, amados, ese día estaba en las manos de Jacob todo. Él tenía, amados, por un lado
su suegro, y por otro lado Esaú. Pero en el cielo estaba el Señor que le decía a Jacob: abandónate en mis brazos, deja que yo pelee tus batallas. Toda su familia, amados, cuando el enemigo le decía: vas a ver, mañana todos tus hijos van a estar muertos, tus mujeres van a estar muertas, todo tu ganado va a ser robado, tú vas a ser muerto. Fue cuando ese día, amados, comenzó una mejor temporada. Te voy a decir algo. Olvídate el resto, pero llévate esto en el corazón. Siempre que cuando estés a punto de tu mayor bendición, tienes que tener mucho cuidado en las decisiones que tomes. Tienes que tener mucho cuidado las decisiones que tomes. Porque cuando la presión es aún mayor, es porque la bendición está más cerca que cuando creíste. Porque la bendición está a punto de llegar. Siempre. Y aquí nosotros vemos a un Jacob que es transformado, es cambiado. Y sabe algo, que Saúl le ruega que se vaya con él. Vente conmigo, la vamos a pasar espectacular. Él dice: te voy a ir a visitar. Pero él seguía escuchando la voz de Dios. Y Dios le dice: no, quédate aquí. Aquí quédate, porque te voy a bendecir. Te voy a bendecir. Hay momentos en la vida, hermano, que usted no tiene que andar siguiendo a nadie. Usted lo que tiene que hacer es escuchar la voz de Dios. Cuando el Señor habla a tu vida, a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu, te da la garantía de que todo va a estar bien. Por eso, amados, dice la Biblia en el verso 33, verso 4: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron juntos. Lloraron ese día, amados, porque todo Dios lo transforma en bendición. Cuando le creemos al Señor, cuando nos conectamos con Él, no importa las circunstancias. Yo veo un Jacob que Dios, hermanos, no importando su pasado, Dios le habló de un futuro glorioso. Y esa bendición está hasta el día de hoy, porque el Señor le dice a Jacob: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti. Esa bendición sigue vigente para ti y para mí. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que unos reciben bendición, reciben unción, y otros no. Porque unos abrazan la palabra y otros no. Unos deciden creer a la palabra y otros no. Unos deciden, ¿sabes qué? Aún con problemas sigo a Cristo, sin problemas sigo a Cristo. Con desayuno sorpresa el día del Padre sigo a Cristo, y si no me lo dan también yo sigo a Cristo, pero voy a conectarme con el Señor. No me importa si me saludan, yo sigo confiando. Si no me saludan también, si hablan mal de mí no me importa, si hablan bien de mí tampoco me importa, porque hay una sola mirada que está, amados, cuando tú te agarras de esa palabra, de ese conectar con Dios. Mire, para muchos fue una locura lo que hizo Abraham, una locura lo que hizo Isaac, una locura lo que hizo Jacob, amados, pero fueron los que rompieron atmósferas, fueron, amados, los que forjaron caminos para que sus hijos y sus generaciones caminaran en bendición. Por eso nosotros vemos que desde esa noche quedó sellado en el cielo, que de sus lomos se levantaría el país que hoy conocemos, Israel. Un Israel que hasta el día de hoy sigue vigente. Sigue rodeado de enemigos. Sigue rodeado de enemigos, pero no lo pueden destruir y no lo van a destruir, porque la Biblia dice que el Señor pelea por Israel. Amado hermano, cuando nosotros agarramos esa palabra del Señor a nuestras vidas, tú te vuelves destructible. Por eso la Biblia dice, aleluya, que ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Pero cuando tú agarras la palabra, tú caminas con la palabra, amada iglesia, vive por la palabra, camina
Camina en la palabra, disfruta la palabra, abraza la palabra, pelea la palabra que Dios te ha dado a ti, que ha dado a tu casa, que ha hablado para tus hijos. Que si la Biblia dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, esa palabra se va a cumplir. Se va a cumplir esa palabra, aunque todo parezca perdido. Aunque todo parezca perdido, aunque nada se vea esperanza por ningún lado, pero esa palabra se va a cumplir, como lo hemos visto en el libro de Génesis. Se va a cumplir esa palabra. Yo te voy a decir una cosa. Hay procesos en la vida. Quiero que te lo lleves en el corazón. Hay procesos en la vida que solo sos tú y Dios que los van a vivir. No te enojes con nadie, ni te resientas con el hermano, ni con el líder, ni con yo que soy buen pastor. No te enojes. Lo vivió Abraham, lo vivió Isaac, lo vivió Jacob, lo vivió José, lo vivió Elías. ¿Y sabe quién también lo vivió? El mismo Jesús. Miren lo que dice la Biblia. Quiero cerrar con esto. Dice la Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 22, verso 43 al 46. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cuando Jesús estaba orando en el monte Getsemaní con los discípulos, llegó un ángel ahí y le dijo a Jesús: vamos, Jesús. Pero ¿sabe algo? Que el ángel llegó ahí. Estaba el ángel ahí, hermanos. Pero no le dijo Jesús: mira, mejor vente conmigo para que no pases la cruz. No, estaba con él, pero no le evitó la cruz. Estaba con él, pero no le evitó los latigazos. Estaba con él, pero no le evitó la corona de espinas. Estaba con él el ángel, pero no le evitó los clavos en sus manos. Estaba con él, pero aquella espada traspasó su costado. Estaba con él. Y dice la Biblia, y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y ahí dice: ¿quién está conmigo? El ángel solo vino y está ahí, pero no me ayuda. Los discípulos, he dado la vida por ellos y están durmiendo, y la agonía era grande. Su sudor era como gotas de sangre. La desesperación de mi Señor era grande, porque había una carga, una lucha, una guerra que solo Él la tenía que llevar. Hay guerras que solo tú las vas a llevar. Hay peleas que solo está en tus manos. Tú renuncias y quedas atrás, o peleas y dices: Señor, si tú la pusiste en mi vida, yo no voy a ver el fracaso. Yo voy a ver tu gloria. Yo voy a ver tu poder. Yo voy a ver la gloria de Dios obrar sobre los míos. La gloria de Dios sobre mi casa. Amado, ¿sabe por qué? Porque esa es la gente que a Dios le agrada, que abrazan una palabra. Porque qué bonito es agarrar la palabra y estar contentos cuando todo está bien. Pero ¿qué cuando todo está mal? ¿Qué cuando todo no sale bien? ¿Qué cuando lo que Dios te ha prometido tú sientes que se te va de tus manos? ¿Qué cuando tú has dado lo mejor de ti y lo único que has recibido es rechazo? ¿Qué cuando tú has dado lo mejor de ti y te han traicionado? ¿Qué cuando tú diste lo mejor de ti, ayudaste a todo el mundo y en tus problemas nadie estuvo? ¿Qué cuando tú de tu mayor esfuerzo diste lo mejor que tenía? ¿Qué cuando tú diste tus mejores años a gente que nunca los valoró? ¿Qué cuando has dado la mano y lo que recibe son críticas?
Pero Dios sigue estando ahí. Dios sigue estando ahí. Dios sigue estando ahí. Amado, yo le voy a decir una cosa. Póngase sobre sus pies, por favor. Hay momentos en la vida que si tú retrocedes, la desgracia es grande. Hay momentos en la vida, amados, que solo eres tú y Dios. Hay Getsemaníes que vamos a pasar en la vida. Hermanos, yo le voy a decir una cosa. Si usted está ofendido con alguien porque no estuvo con usted en sus peores momentos, perdone, suelte eso. Eso ya mucha gente lo hemos vivido. Pero no vamos a vivir con ese dolor. Si ha estado el dolor, el cansancio, la angustia, la desesperación, yo le voy a decir una cosa. Suelte todo eso y entréguelos a los pies de la cruz. Si el ángel que se le apareció a Jesús lo hubiese evitado de la cruz, usted y yo estuviéramos muertos. Si el ángel no hubiese llevado hasta el extremo a Abraham, la promesa se hubiera perdido. Lo llevó hasta lo último, hasta sacarle la última gota de fe. Si el ángel lo bendice inmediatamente a Jacob, Jacob hubiese seguido siendo el mismo engañador de siempre. Y de su linaje no hubiese venido el nuestro Señor Jesús. Yo te voy a decir una cosa. Hay momentos en la vida que tú vas a llegar prácticamente hecho pedazos. Hay momentos que nos va a tocar servir con el corazón hecho pedazos. Hay momentos que nos va a tocar servir, amados, con el último aliento que nos queda. Hay momentos que vamos a tener que servir sin un centavo. Hay momentos que toca servir y llegar a casa y no hay nada que comer. Pero hay momentos, hermano, que vamos a servir y todo va a estar lleno. Va a haber banquete. Jesús dijo: el que quiera seguirme, el Hijo del Hombre no tiene donde reposar la cabeza. Pero Él prometió que mientras estemos en esta tierra, si le somos fieles, va a haber una recompensa enorme, grande. Yo te voy a decir algo. En tus peores momentos no reniegues. En tus peores momentos solo deja que la santa presencia de Dios te abrace y toque tu vida, toque tu corazón. Pelea hasta lo último. Te voy a decir una cosa. Usted ven a mi niña danzar, la mayor, por aquí anda. 7 años esperamos nosotros. Y todo era negativo. Todo era negativo. No se puede, no se puede, no se puede. Y cuando iban a nacer, los doctores decían: mejor la vamos a sacar, porque no se ve bien. Y era una sola de problemas. Cuando nace, miren, nosotros vivíamos en el hospital a cada rato, noches y noches, desvelados. Y una noche, cumpliendo 1 añito y algo, una madrugada, ella lloraba y lloraba y lloraba, y llegó un momento que se nos fue. Solo la levanté al cielo y le dije: Señor, si tú te la llevas, está bien, pero llévanos a nosotros también. Llévanos a nosotros también. Llévanos. Te he servido con todo mi corazón,
por tantos años y he visto tu mano de poder. Y tú me prometiste que ellas serían una profeta. Pero si esto, amá, Padre, es que tú te la estás llevando, llévanos. Pero si esto es que tú estás probando nuestro corazón, Señor, que sea tu voluntad, que sea tu obra ahí. Mira los minutos, ella comenzó nuevamente a toser, y con un cansancio. Y comenzó a llorar y comenzamos a llorar la pastora y yo. Amanecimos llorando toda esa madrugada. Yo no te vengo a hablar de cosas que yo solo he escuchado allá afuera. Te vengo a hablar de noches donde el mismo infierno, he escuchado la voz del infierno decirme: te voy a destruir. Pero ahí es donde tú tienes que pararte firme y agarrarte de las manos del Señor. Y agarrarte del Señor y decir: Señor, si tengo que morir, lo voy a hacer, pero agarrado de ti. Hay momentos, amado, que tú tienes que tirarte al piso y decir: Señor, si tú no haces algo, yo me muero, pero yo de aquí no me levanto hasta que tú hagas una obra en mi vida. Hay momentos que solo es agarrado del Señor. Solo agarrado del Señor se forjan destinos, forjan caminos. Nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac, nuestro padre Jacob forjaron destinos poderosísimos porque nunca se dejaron vencer por las circunstancias. Amada iglesia, cierra tus ojitos. Levanta tus manos. Aleluya. 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 Que tu caminar en esta tierra ya no sea: ay, que hoy no me siento bien para ir. Sino que sea una decisión que no es negociable. Tú puedes negociar con cualquier otra cosa, pero no con la palabra de Dios. No con tu vida espiritual. Aleluya. 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 Él está aquí. Él está aquí, iglesia. Él está aquí. Aleluya. Aleluya. Grande Jesús. Aleluya. 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 Así eres. Aleluya. Sí, Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Esto es